Bienvenidos a un nuevo capítulo de Camino al Éxito Podcast. Camino al Éxito Podcast es, como dice, un podcast donde dos chicos entrevistan a distintas personas para saber cómo es el camino al éxito, porque cada uno tiene el suyo propio. Nosotros queremos encontrar el nuestro mediante estas entrevistas. Si al final del capítulo les interesa seguir más cerca nuestro, tienen el enlace a nuestra comunidad de Telegram en el canal de YouTube y en el perfil de Spotify. En la comunidad, nosotros nos encontramos con distintos chicos y chicas de una edad medianamente joven, aunque no importa tu edad. Podés unirte para poder ser partícipe de un grupo de personas que están en busca de su camino al éxito y de ser del top 1%. En la comunidad vas a tener beneficios como podcast exclusivo, contacto con nosotros, networking con personas que quieren estar donde vos querés estar. También tenemos oportunidades de trabajo, ya sea en los distintos invitados que necesiten para sus servicios, o oportunidades de trabajo en nuestra comunidad en el podcast. Por último, tenemos descuentos en formaciones, tanto de los invitados como de distintas marcas que nos quieran patrocinar, solo para la comunidad de Telegram. Pero tranquilo que con cada capítulo que subimos a YouTube vas a aprender lo suficiente para poder ser tu mejor versión. Bueno, hasta acá la presentación del capítulo. Espero que lo disfruten. Y recuerden escuchar el episodio con ganas de sacar lo mejor de él para que él saque lo mejor de ustedes. Bien. Bueno, bienvenidos al capítulo número 20, ya 20 capítulos de Camino al Éxito Podcast. Y hoy estamos con Miguel Dausic. Entonces, nada, Miguel, para arrancar siempre hacemos la misma pregunta a todos los invitados. Es el mismo comienzo, por así decirlo, pero ¿quién es Miguel? Bueno, me gustaría saberlo. Estoy en el camino de tratar de descubrirlo. Lo que puedo decir es que doy clases de geografía en escuelas secundarias Waldorf, de acá de Buenos Aires y en 4 del interior, hace 25 años. Hasta hace unos 8 años atrás también trabajaba part-time, freelance en turismo, acompañando grupos de turistas que venían a la Argentina para conocer la Argentina, Chile y la Antártida. Así que en los veranos, cuando no había, clases, trabajaba mucho en turismo y conocía gente interesante, porque para que alguien venga acá quiere decir que ya estuvieron en muchas otras partes del mundo y finalmente llegan acá, ¿no? al fin del mundo. Así que eso es lo que hice durante varios años también. Tal vez tenga que decir que fui hijo único y nieto único. 4 abuelos inmigrantes europeos y mi padre incluso vino a los 16 años acá, mi madre nació acá. Entonces también es como que desde chico tenía toda la mirada de los 4 abuelos que habían emigrado a la Argentina con sus ojos puestos en mí. O sea que tenía como esa exigencia de tener que hacer todo bien, ¿no? Y tuve la suerte de, una vez terminada la secundaria, de poder obtener una beca para estudiar matemáticas en California. Entonces me encontré a los 17 años solo en Estados Unidos. Y era la época de la guerra de Vietnam, del comienzo y el auge del movimiento hippie, el comienzo del ecologismo, de la efervescencia de muchas corrientes espirituales diferentes. Y eso me abrió muchísimo la cabeza y lo agradezco el día de hoy. Entonces eso para mí fue muy formativo. Después, bueno, volví a la Argentina, empecé a trabajar. Yo conocí a mi mujer en Estados Unidos, ella es norteamericana, pero bueno, hace más de 50 años que vive acá. Y siempre tuvimos ese interés de ir a descubrir distintos lugares, primero del país, después de Latinoamérica, después de otros continentes. Entonces, incluso viajábamos con nuestros hijos, algunos todavía con pañales, y estábamos en África o en la India. Pero siempre este interés de descubrir lugares, de conocerlos antes que fueran trastornados. Y si bien el interés original era en conocer el lugar desde el punto de vista de la naturaleza y el medio ambiente, uno empieza a descubrir la gente y empieza a descubrir la riqueza que hay en la diversidad cultural. Y eso también casi lo tomé como una misión personal en mi vida, de transmitir la importancia de la diversidad cultural y no verla
como una amenaza o un peligro, sino verla como una oportunidad de enriquecimiento mutuo. Y realicé algunas actividades como charlas, etcétera, tratando de transmitir eso a través de mostrar distintas culturas y cómo se vive allí. Y después, cuando tuve la oportunidad de que surgió esta escuela secundaria, el enseñar geografía en una secundaria, Waldorf, encima, me daba pie para seguir transmitiendo eso, ¿no? Así que eso sería tal vez la parte central, digamos, de quién soy. Y hoy en día sé que, bueno, como dijiste, te dedicas a lo que es geografía, a ser profesor. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es tratar con los jóvenes, vivir como también incluso económicamente? ¿Cómo es todo eso? Bueno, yo lo agradezco tremendamente de tener esta posibilidad porque estar con los jóvenes para mí es maravilloso, porque le presentan a uno un desafío permanente, que es poder mantenerse actualizado de lo que pasa en el mundo, porque si no uno queda como anclado en el pasado, pero uno no se puede dormir, tiene que estar abierto, y aprendo mucho de los jóvenes. Y a su vez es también muy reconfortante ver el agradecimiento cuando ellos sienten que lo que uno les pudo brindar también es de valor, no solo mientras son alumnos, pero ahora uno se encuentra con exalumnos y siempre mencionan eso, ¿no? De cuánto les sirvió el abrirles la cabeza hacia el resto del mundo. Entonces, es muy desafiante, pero eso desafiante es lo que te mantiene vivo, porque no te puedes dormir. Te tenés que mantener atento y si bien en algunos aspectos es muy absorbente de las energías de uno, porque uno tiene que estar ahí, pero por el otro lado también uno recibe tanto que a uno lo revitaliza. Entonces uno puede quedar, por un lado, como extenuado, pero por otro lado revitalizado. Parece un contrasentido, pero se dan las dos cosas, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, nada, vos dijiste, hoy tuvimos la oportunidad, no está ni es poco nombrarlo, tuvimos la oportunidad de conocer, creo que es una exalumna tuya, que tiene un emprendimiento, tiene una cafetería acá a 2 cuadras de donde estamos grabando, un café riquísimo, tiene una personalidad muy linda el café, que nosotros últimamente estamos consumiendo muchísimo café, muy rico, nos encanta. Y este fue diferente porque tiene unos colorcitos muy lindos a la hora de que te lo presentan y es muy hermoso el lugar, aparte del trato súper amable. No sé si vos, cómo salen tus alumnos, cómo es verlos después, por ahí un alumno que tuviste hace X cantidad de años que hoy en día esté fuera haciendo sus cosas de trabajos. Bueno, es maravilloso digamos, y además lo que es maravilloso es la diversidad de cosas que puede llegar a ser un exalumno. O sea, hay desde una exalumna que ganó un premio de cine en San Sebastián, por ejemplo, a través de una película que hizo en Córdoba, o un exalumno de una escuela de Córdoba que hoy es sacerdote de la comunidad de cristianos acá. Entonces, Nahuel. Nahuel, sí, lo conozco. Entonces, es maravilloso que uno se encuentra, y ahora ya son adultos jóvenes, pero son adultos, y uno los acompañó como jóvenes, y ahora ver a lo que llegan las individualidades, que por un lado te refuerza el cuidado que uno debe tener cuando está con ellos, porque uno ve que es parte de un camino, pero a dónde pueden llegar también es como revitalizador en cuanto a que mirá a dónde llegan. Y estoy dando algunos ejemplos nomás, ¿no? Pero bueno, hay mucha diversidad en eso. Entonces, es una alegría inmensa. Vos de joven, bueno, no sé cómo habrá sido eso. Más joven que ahora, decís. De muchísimo más joven que ahora. Aproximadamente, no sé, a nuestra edad, nosotros tenemos más o menos 16, 18 años casi. ¿Cómo fue tu camino hacia donde estás hoy? Sí, yo diría que fue cambiando mucho a lo largo del trayecto. O sea, cuando estaba en la edad de ustedes, estaba muy centrado en lo que era la escuela y en estudiar y en hacer todo bien. Después esta experiencia de ir a Estados Unidos me abrió mucho la cabeza.
y les doy un ejemplo más. Yo estaba haciendo el ingreso a la facultad acá, cuando justo fue la invasión o el desembarco de los Marines norteamericanos en Vietnam. Y la universidad acá se dividió en dos, los que estaban a favor y los que estaban en contra. Y a los que estaban en contra del desembarco norteamericano se les decían que eran comunistas. Bueno, yo unos meses después estaba en Estados Unidos y a la semana de estar ahí, mis compañeros norteamericanos y parte de los profesores estaban haciendo una marcha por la paz, en contra de la guerra. Entonces, mi primera impresión fue decir, uy, acá está lleno de comunistas, porque era lo que en esa mentalidad tan conservadora y tradicionalista que teníamos en esa época más todavía, era la visión que uno tenía. Pero después, hablando con ellos, uno se daba cuenta cómo uno puede estar más allá, trascender lo que son los relatos oficiales y ver lo que hay realmente en una guerra. Tuve compañeros norteamericanos que eran enrolados en el ejército y eran enviados a Vietnam. Algunos no volvían, otros volvían realmente trastornados, incluso alguno que se suicidó después. Pero uno vino a la universidad a contarnos lo que realmente era la guerra. Y yo no me voy a olvidar nunca más de eso, porque él contaba, yo siempre fui un pacifista desde el punto de vista intelectual, pero él lo contaba desde una vivencia de lo que era la guerra, y eso pasa más por el corazón. Y entonces él contaba que a ellos le decían que había que ir a Vietnam porque los estaban esperando, el pueblo vietnamita, con los brazos abiertos para que los salvaran del peligro comunista. Y que estaban ganando la guerra, así que después de muy poco tiempo se iba a acabar. Y él, una vez que estaba allá, se dio cuenta que el pueblo no los esperaba. No, al contrario, no querían que hubiese una injerencia extranjera allí. Y que incluso una viejita a lo mejor le clavaba un cuchillo en la espalda a un soldado, sabiendo que no se podía escapar. O que los padres enviaban a un nenito de pocos años para que le diera un abrazo a los soldados americanos cuando llegaban a una aldea, y cuando estaba rodeado de varios, abría la mano y explotaba una granada. Hay cosas terribles, pero uno decía hasta qué punto la gente se inmolaba porque no querían que hubiese esa invasión. Y entonces este amigo contaba, al contrario de lo que nos cuentan, no nos quieren allí. Y además no estamos ganando la guerra porque ya desfoliamos gran parte del territorio para que no pueden esconderse los guerrilleros en la selva, pero todas las noches aparecen a la puerta de las bases y nos atacan. Entonces, y en una oportunidad tomaron hasta el patio de la embajada norteamericana, llegaron a ese punto. Entonces, todas las mentiras que los relatos oficiales transmitían, ahí para mí comenzó a ser evidente. Después en la vida tuve muchas más experiencias personales que mostraron eso, lo reforzaron. Y entonces se da, por un lado, esta difícil transición donde uno ya descree de los estados, de los relatos oficiales, de los medios masivos de comunicación, de los organismos internacionales, pero por otro lado empieza a creer más en el contacto de persona a persona. Y entonces ahí se produjo un cambio muy, muy grande en mi vida, eso me fue formando, ¿no? Después volví acá y, como digo, con ese interés de ir conociendo más de nuestro país y más de otros países, bueno, ahí ya la experiencia se fue expandiendo mucho, ¿no? Pero no sé si te estaba respondiendo no a la pregunta. No, está muy bien, está muy bien. Y esto que vos nombrás que conociste muchos países, ¿cómo es eso que, bueno, nos contaste que conociste como más de 120 países? ¿Eso que fuiste solo, fuiste con tu familia? ¿Cómo es eso, conocer otras culturas? ¿Qué te llevas de eso? Sí, la mayoría fui con mi familia, a veces los cuatro, o sea, mi mujer y mis dos hijos, a veces incluso con algunos amigos, a veces con alguna novia de mis hijos, y a veces algunos viajes los hice con uno de mis hijos, ¿no? Eso dependía un poco. Y a veces también tuve algunos viajes por el trabajo en el turismo, ¿no? Ahí no iba con la familia, pero sí estaba con otras personas. Y si uno realmente está abierto, lo interesante es que uno aprende constantemente, uno descubre y aprende y no para de aprender, si uno está abierto. Y como digo, no es cuestión de tirar por la borda
los puntos de vista que uno tiene, sino de enriquecerlos con la visión de otros también. Y para mí eso es lo más enriquecedor de conocer otros lugares. Además de poder apreciar, porque muchas veces es una fiesta para los sentidos estar en otro lugar y vivenciar cosas diferentes. Pero también desde los encuentros con los seres humanos y de ver sus culturas, hay un enriquecimiento total si uno está abierto a recibir, ¿no? Hay unos que dicen que para poder amar a otro, primero hay que estar abierto a conocerlo. Una vez que uno empieza a conocerlo, puede respetarlo. Y una vez que uno lo respeta, puede llegar a amarlo, ¿no? Y muchas veces me gusta contar el ejemplo de cuando estudié el tema de la caridad. Y en la tradición cristiana, incluso la palabra caridad viene cardíaco, ¿no? Del corazón. O sea que para el cristianismo la caridad es un sentimiento espontáneo de amor que surge del corazón. En la cultura hebrea, la palabra para caridad es tzedaká, que viene de la raíz sedak, que quiere decir justicia. Entonces, para el pueblo hebreo, la caridad es un acto de restablecer la justicia. Entonces uno podría decir, bueno, acá hay una contradicción. O es un sentimiento espontáneo amoroso del corazón, o es la noción de que estoy restableciendo la justicia. Pero yo digo, no son excluyentes. Qué hermoso es si yo tengo la noción de querer restablecer la justicia, pero también me surge espontáneamente el corazón ese amor por el prójimo, de querer ayudar al prójimo, una actitud amorosa espontánea, que estén las dos cosas, que no sean ni una ni la otra, sino ambas. Y después uno puede ir a la cultura musulmana, ellos tienen un dicho que dice, no seas tan ignorante como para privarte del honor de quien te otorga, no seas tan ignorante como para privarte del honor que te otorga quien requiere tu asistencia. De vuelta, no seas tan ignorante como para privarte del honor que te otorga quien requiere tu asistencia. Entonces te está diciendo que si alguien te pide ayuda, vos le tenés que dar gracias, porque te está dando la oportunidad de hacer lo más hermoso que hay en la vida, que es poder ayudar. Nosotros estamos más acostumbrados de que si alguien nos pide ayuda, estamos esperando que cuando le damos algo nos digan gracias a nosotros, mientras que para ellos es al revés, es como dar vuelta a una manga, ¿no? Es decir, alguien me pide ayuda y yo le agradezco que me dé esa oportunidad. Pero también no es excluyente con las otras dos visiones anteriores, sino que para mí se van enriqueciendo. Y después vas a la cultura budista y ellos dicen, nosotros no tenemos una palabra para caridad. Nosotros lo que tenemos es la noción de la compasión. Y la compasión es hacia todo el universo, hacia el cosmos, la naturaleza, los minerales, las plantas, los animales y los demás seres humanos. Entonces, si uno tiene una actitud interior de compasión, no hace falta hablar de caridad, porque la compasión abarca a todos, incluso a mis semejantes. Entonces, es otra visión. Y después, si uno va a los pueblos originarios de los Andes, ellos tienen un postulado básico que es cualquier orden no cósmico es desorden. Cualquier orden no cósmico es desorden. Entonces, lo que ellos dicen es, la misión de los seres humanos es que tenemos que descubrir las leyes cósmicas y vivir de acuerdo a ellas. Entonces, ellos dicen, claro, en Occidente le prestan mucha atención a las leyes cósmicas de las ciencias físico-naturales, pero de lo que es lo social y económico inventan las propias y así anda el mundo. Y ellos tenían 3 leyes y después los incas descubrieron una cuarta para la convivencia y el enriquecimiento mutuo de las comunidades andinas. Y respetando esas leyes que para ellos eran naturales, a nadie le podía faltar nada. Entonces ellos también dicen, no tenemos una palabra para caridad, nosotros respetamos las leyes cósmicas y entonces no hace falta practicar la caridad. Está ya involucrado en nuestra manera de actuar respetando las leyes cósmicas, ¿no? Entonces, para mí este es un ejemplo nomás de lo hermoso que es escuchar a otras culturas y no tratar de imponer una idea sobre la otra, sino ver cómo entre todos se van enriqueciendo, ¿no? Así que bueno,
Esa es una de las Sí. enseñanzas recibidas en distintos lugares, ¿no? Y esas leyes, bien, seguramente cada uno vaya filtrándolas y teniendo diferentes, ¿viste? Hasta en el idioma van cambiando las cosas. ¿Cuáles son? ¿Cómo las llaman? De los pueblos originales Sí, andinos, sí. La primera que ellos tienen, lo llaman el Aini, que sería la reciprocidad. Es decir, que en una comunidad yo necesito una pala y no la tengo, pero vos la tenés, me la das. Ahora, yo no te tengo que pagar nada, no te doy nada a cambio, o sea, no hay trueque, no hay deuda, ni siquiera te la devuelvo, sino que cuando otro a lo mejor la necesita, bueno, y yo ya no la estoy usando, yo se la doy. Entonces es como algo que va a ser, pero es una relación de uno a uno, por eso hablan de reciprocidad. Después hay cosas que son demasiado grandes, que uno no te puede ayudar. Entonces va toda la comunidad. Por ejemplo, se forma una nueva pareja, necesita una casa. Si la van a construir ellos dos solos, van a tardar meses. Va toda la comunidad y en un par de semanas está la nueva vivienda. Eso lo llaman minca. Es una relación de todos para uno. Una pareja, digamos. Entonces está el uno a uno y están todos para uno. Y después la tercera es el yupanakui, que es cuando se necesita algo para toda la comunidad. Necesitan un nuevo puente, un nuevo camino, un nuevo canal de irrigación, para todos. Van todos y entre todos lo hacen. Entonces esa es una relación de todos para todos. El uno a uno, el todos para uno y el todos para todos. Esas son las tres leyes iniciales que conocieron las comunidades andinas. Y después los incas descubrieron una cuarta, que es interesante, porque cuando llegaron los españoles vieron que en el camino inca, en los Andes, cada tanto había lo que llamaban graneros, construidos con piedras, donde cada aldea, cada comunidad aportaba un porcentaje, creo que era alrededor del 5% de sus cosechas, a ese granero, que estaba bien construido para que hubiese ventilación, que el sol no hiciera que hubiese demasiada evaporación de humedad y se produjeran hongos, sino que los granos se pudieran conservar allí. Entonces los españoles dijeron, el Inca cobra impuestos y todos los pueblos. Pero no, este era un sistema de seguro. Si había una calamidad que le ocurría a uno de esos pueblos, no sé, una inundación, un terremoto, una erupción volcánica, lo que fuese, podía recurrir a ese granero y tomar para tener granos para comer o para la próxima cosecha, ¿no? La próxima siembra. Entonces, cada aldea aportaba y si después algo le pasaba a toda la comunidad, que ya no se podían ayudar dentro de sí, entonces ser parte de la Confederación Incaica tenía la ventaja de poder acceder a ese sistema de seguro. Como los seguros que tenemos nosotros, claro, que pagamos, sí. es la misma noción. Entonces, esa fue la cuarta, y parece que dicen que eso permitió a los incas extender su confederación a lo largo de todos los Andes en solo 50 años, antes que llegaran los conquistadores, que es poco tiempo a lo largo de los Andes. Entonces atribuyen el éxito de la expansión de la Confederación Inca a haber descubierto la cuarta ley y podérsela ofrecer a todos, ¿no? Eso es muy increíble que vos nombrás que hoy en día vemos como el pasado, ¿no? Como los antepasados y todas esas cosas que había antes, como, mirá, tipo, muchos jóvenes o gente incluso grande que no conoce, como algo tan antiguo, mirá, por ahí usaban palos, estas cosas, y no, tenían estos sistemas, porque incluso hoy en día para cualquier... Y el sistema no hablamos de un sistema malo, hay sistemas que perjudican, sistemas que son súper útiles. Entonces me llevo un montón eso que vos decís, como esas cosas que antes funcionaban son sistemas y el sistema que hoy tenemos simplemente cambió, pero funciona igual, o sea, el concepto es el mismo. Y nada, eso me pareció muy, muy llamativo. Me parece, lo que es interesante ahí es que ellos lo hacían como cosa natural, Sí. mientras que nosotros ahora lo tenemos como que reconquistar desde la individualidad y desde la conciencia individual. Entonces, antes ellos lo hacían porque estaban en contacto descubriendo esas leyes cósmicas. Y nosotros ahora que hemos perdido un poco ese contacto directo
con el mundo espiritual, tenemos que reconquistarlo. Y yo a veces digo que los pueblos originarios que han quedado, en cierta manera, en otra época cultural, están haciendo un sacrificio de anacronismo para mostrarnos lo que hemos perdido que tenemos que recuperar desde otro lugar. O sea que en realidad para mí es como una espiral ascendente. O sea, estamos del mismo lado que estuvimos antes, y es un desafío poderlo conquistar hoy, ¿no? Pero sobre esta riqueza de los pueblos, a mí me llamó la atención que acá solíamos hacer un evento que se llamaba Encuentro de los Pueblos. Y un año le pedíamos a cada comunidad que venía a mostrar sus costumbres que cuando subía al escenario dijeran yo y tú y yo, nosotros. Y cuando se lo pedí a la señora Coya, que venía como representante de la comunidad andina, me preguntó, ¿pero cuál nosotros? Yo dije, ¿nosotros? Y dije, sí, pero nosotros tenemos dos nosotros. O sea, ellos tienen dos pronombres, primera persona del plural. Entonces, si yo ahora les digo a ustedes nosotros, ustedes no están seguros si yo me refiero a nosotros, que estamos acá charlando, o si me refiero a nosotros en esta escuela, o nosotros mi familia. En cambio, ellos tienen dos nosotros, con distintos pronombres y distinta conjugación de los verbos, donde uno es inclusivo y el otro es exclusivo. Si yo uso el inclusivo, ustedes saben ya de entrada que los estoy incluyendo a ustedes, a mis interlocutores. Pero si uso el exclusivo, estoy hablando de mi grupo de pertenencia, pero no a mis interlocutores. Entonces yo digo, puede parecer una bobada, pero no. ¿Qué desarrollo intelectual tiene un pueblo que tiene esa gramática? ¿No? Entonces uno lo mira como pueblos originarios y a veces lo mira como, a lo mejor, con amor y simpatía, pero pensando que, bueno, están allá en el pasado. Pero cuántas cosas que desarrollaron que nos pueden servir hoy día todavía, ¿no? Y no encontré otra lengua que tuviera esos dos pronombres de primera persona plural. Pero me parece, si yo le digo nosotros, ustedes tienen que esperar que yo siga hablando para saber a qué me refiero. Claro. Ellos ya lo saben, ¿no? Y bueno, nosotros sabemos, nosotros, claro, exclusivo. Nos había contado la persona que nos dio tu contacto, Axel, lo deben escuchar un montón los chicos, pues nos quedan muchísimos contactos por suerte, que vos habías ido a hacer un trabajo, aunque después sabemos que vamos a tocar todo el trabajo que hiciste con los microcréditos, pero antes me encantaría escucharte cómo fue eso de ir a la Antártida. O sea, ¿qué hay? ¿Cómo se sintió? ¿Fuiste más de una vez? ¿Cómo es estar ahí? Porque muchos lo pueden ver por video. Hay un youtuber muy conocido también que se llama Luisito Comunica, un mexicano, que viaja y hace una calidad de videos muy linda y se centra muchísimo en lo natural y las comunidades también, pero a nivel personal, de alguien que por ahí no es que lo está documentando, sino que va y lo vive y trae esa experiencia. ¿Qué es? ¿Qué se siente? Sí, es un lugar único en el mundo. Por un lado hay que tomar en cuenta que recién hace 200 años que alguien lo vio y un poco más de 100 años que alguien caminó sobre él. Y la primera vez que alguien cruzó el continente, es un continente más grande que Europa, para tener idea. Está cubierto de una bóveda de hielo, pero es un continente más grande que Europa. La primera vez que alguien lo cruzó fue solo 12 años antes de la fecha de la supuesta llegada a la Luna por el ser humano. O sea que ya estábamos por el espacio, pero todavía no habíamos cruzado un continente de nuestro propio planeta, ¿no? Para tener una idea de cuán tarde llegó el ser humano a esa parte del mundo. Entonces es un lugar que ha sido preservado casi totalmente virgen respecto del resto del mundo. Pero además está protegido naturalmente porque si uno mira en un planiferio, alrededor de la Antártida es el único lugar del mundo donde uno puede navegar de este a oeste permanentemente sin cruzar ningún continente. O sea que está aislado del resto de los continentes y de hecho, por no haber ninguna barrera, hay una corriente marina que va alrededor de la Antártida, o sea, al sur de todos los continentes,
que es muy difícil atravesar, porque además está apoyado por los vientos también predominantes del oeste. Entonces, llegar allí antes, en otra época, era muy difícil, una protección natural. Hoy día ya es más fácil, pero igual, el pasaje de Drake es uno de los lugares más bravos y movidos de los mares del mundo. Pero entonces ha sido protegido en forma natural. Y además se da un hecho muy especial, que hay lo que se llama el Tratado Antártico Internacional, que protege la Antártida para que no se puedan realizar explotaciones de ningún tipo. O sea, no se puede hacer excavaciones, exploración, extracción de minerales. No se pueden llevar elementos que no sean propios de la Antártida. O sea, uno puede estar de pasada, pero no puede estar ahí en forma permanente. No hay hoteles, no hay pistas de aterrizaje, salvo algunas de algunas bases, pero que son para emergencias solamente. Y mientras ese tratado está en vigencia, nadie va a exigir ser dueño de una parte de la Antártida, sino que todos reconocemos que pertenece a todo el mundo. Entonces, uno a veces en su país tiene un lugar que protege que se llama Parque Nacional. Eso es un parque universal, porque todo el mundo, todo el planeta lo protege, un parque mundial. Y es interesante que nadie te puede pedir un pasaporte o una visa, porque como nadie es dueño, cualquiera puede ir si respeta las normas establecidas. Y este Tratado Antártico se firmó en el año 61 por 40 años y después fue renovado por otros 40 años. O sea que hasta el año 2041 la Antártida sigue protegida. Y en realidad es un tratado de diplomacia más exitoso de la historia de la humanidad. Que todo el mundo se ponga de acuerdo en esto. Y la secretaría de ese tratado está en Buenos Aires, o sea, es también una bendición para nosotros. Pero está protegida entonces por la naturaleza y está protegida por la comunidad internacional. Y solo se pueden hacer actividades de paz y estudio científico. No puede haber armas de guerra. Entonces, que se haya preservado también, uno siente, y no hay que ser un clarividente para estar allí y percibir que eso es diferente a cualquier otra parte del mundo. Se percibe que eso es virgen, por más que es frío, o sea, un clima aún en el verano relativamente adverso, pero se siente esa parte del planeta bien virgen. Y es un continente de aparentes contradicciones, porque en la Antártida en sí, que como digo es un continente más grande de Europa y está cubierto de una mole de hielo que en promedio tiene prácticamente 2.000 metros de espesor. 2 kilómetros. Sí. Wow. O sea, es una cosa impresionante. Ahora, en el continente en sí prácticamente no hay precipitaciones. Un poco en la costa, donde puede haber un poco de evaporación y condensación. Pero técnicamente se considera Antártida un desierto, porque casi no hay precipitaciones. Pero por otro lado, por esa capa de hielo que tiene, es la reserva de agua dulce más grande del mundo. Es una contradicción. Es un desierto, pero es la reserva más grande de agua dulce del mundo. Por otro lado, también la superficie del mineral del continente lo hace el continente en promedio más bajo del mundo, en altura sobre el nivel del mar. Pero si uno camina sobre el continente, tiene que caminar sobre esa mole de hielo que lo cubre. Entonces, si uno camina por el continente, en promedio es el continente más alto del mundo sobre el nivel del mar. Entonces, se ven las contradicciones. Sí, claro. Por otro lado, el clima es bien inhóspito. Entonces uno dice, bueno, ¿qué vida puede haber allí? Sin embargo, las algas que están en los mares antárticos producen más oxígeno que todas las selvas del mundo. Es un dato que ustedes pueden corroborar, que generalmente no se conoce, pero Sí. es así. Entonces, fíjense, es un lugar tan inhóspito, tan frío, pero produce más oxígeno que todas las selvas del mundo juntos.
Es un lugar tan inhóspito, entonces dice, bueno, hay muy poca fauna que pueda vivir en un lugar así. Sin embargo, la especie que tiene más biomasa en el mundo, biomasa es el peso de todos los animales de una misma especie. Por ejemplo, juntar todos los elefantes del mundo o todas las hormigas del mundo, eso es la biomasa. Bueno, el animal que tiene más biomasa del mundo vive alrededor de la Antártida, y es el krill, que son pequeños cangrejitos, pero hay tantos miles de millones que todos juntos pesan. Entonces también otra contradicción, un clima muy inhóspito, poca diversidad, porque hay pocas especies que puedan aguantar ese clima, pero tiene la mayor biomasa de cualquier otro animal del mundo. No crecen árboles ni arbustos, hay solo 2 tipos de pastitos que pueden crecer en la costa, hay algunas algas. Y muchas veces cuando hay viento es muy interesante porque uno siente el viento en uno mismo, pero no ve los árboles que se mueven ni escucha el ruido. Nosotros estamos muy asociados a cuando hay viento a escuchar el ruido del viento en los árboles. Ahí no se escucha el ruido. No, es como que no se puede ver, pero se siente. Entonces es muy loco. También, al ser un lugar tan cerca del polo, las sombras son solamente las sombras de uno, porque no hay árboles. Entonces también es muy interesante, ¿no? Que uno está en un lugar todo blanco y las sombras son las que uno está proyectando, ¿no? Pero no hay más. Entonces es un lugar, por eso yo considero fascinante. Y la gente que va a veces sufre. El lugar más cerca para llegar a la Antártida es a través de Ushuaia, porque si uno quiere ir de África o de Australia, Nueva Zelanda, está más lejos y se tarda más días en llegar al continente. Además, la península antártica que sobresale de la Antártida está justo apuntando hacia Sudamérica. Entonces, uno en 2 días desde Ushuaia llega a la península antártica. Y el día y medio antes de llegar a la península, el pasaje de Drake, el mar es muy bravo. Y mucha gente lo sufre. Y hay que hacerlo a la ida y a la vuelta. Pero jamás he escuchado de alguien que diga que no valió la pena hacer ese sacrificio, digamos, ¿no? Vos me preguntabas, bueno, cómo había llegado ahí. La primera vez fue interesante. Yo había terminado mis estudios en Estados Unidos, estaba volviendo a la Argentina para trabajar. Lamentablemente mi padre había fallecido hace poco, mi madre estaba sola, yo no tengo hermanos, y entonces yo iba a empezar a trabajar en marzo y yo estaba acá en enero. Y entonces mi madre me dijo, bueno, ¿qué te parece si vamos de vacaciones juntos? Y las primeras vacaciones sin mi padre. Entonces yo dije, sí, por supuesto. Y cuando llegué acá le pregunté, bueno, ¿y a dónde nos vamos de vacaciones? Iba a ser en febrero. A la Antártida. Entonces, Cerquita. a mí ni se me había ocurrido, ni sabía que se podían hacer viajes. Y era uno de los primeros viajes que organizaba ELMA, la flota del Estado, con un barco argentino, para llevar pasajeros de distintas partes del mundo a la Antártida. Y mi madre, bueno, le interesó y nos anotó para eso. Así que esa fue la primera vez, llevado por mi madre, a los 20 y pico de años. Y después me tocó volver muchas veces, porque cuando empecé a trabajar en turismo, trabajaba para una agencia de Estados Unidos que mandaba a sus turistas a distintas partes del mundo. Y una era la Antártida. Entonces venían a Argentina y desde Ushuaia viajábamos a la Antártida. Entonces, durante la temporada de verano, que es cuando se puede ir, porque si no está todo cubierto de hielo y uno no se puede acercar, la costa queda un poquito libre en algunos lados en el verano solamente, hacía 3 o 4 viajes por temporada durante bastantes años, ¿no? Así que fue maravilloso además poder ver que era muy diferente si iba en noviembre o en diciembre o en enero o en febrero, porque en noviembre, principio de diciembre están llegando los pingüinos que quieren hacer sus nidos, que no lo pueden hacer sobre el hielo, sino que lo hacen sobre las piedras, y están armando sus nidos y hay mucho bullicio. Una semana después ya están los huevos y una semana después están los pichones. Y después está la cría de esos pichones que se apura para que cuando se venga el otoño, el invierno,
y se cubra otra vez de nieve, que ellos puedan ir al mar, que es donde pasan el resto del año, una vez que ya tengan desarrollado el plumaje que los puede permitir vivir en las aguas frías. Entonces, en pocas semanas lo que uno ve es muy diferente, ¿no? Entonces también poder ver esa diversidad y ese proceso maravilloso, ¿no? En esas aguas obviamente uno no puede estar, ¿no? Físicamente. Ah, qué interesante tu pregunta, porque hay un lugar donde nos podíamos bañar. Y A temperatura del agua. hay una isla que tiene forma de media luna, apenas se puede entrar, que se llama Isla Decepción. Y esa isla en realidad es lo que se llama una caldera, que es un volcán que en su momento hizo erupción, y la parte central del volcán, que es la cámara donde estaba todo el magma, antes de salir, estaba ahí guardado, hizo erupción y todo eso quedó vacío y colapsó. Entonces es como si fuera un cráter gigante, pero no es un cráter, sino que es la base de lo que fue un volcán. Claro. Y entonces esto era al nivel del mar, entonces quedó una isla con forma de media luna, casi cerrada. Y uno puede entrar, y es el agua del mar, pero muy protegida. Alrededor hay algunos conos volcánicos posteriores. Y casi toda la parte interior tiene playas de arena negra. Ahora, el agua es fría, como es las aguas de la Antártida. Pero, como en algunos lugares de la isla todavía hay acción volcánica, salen gases, especialmente vapor de agua, que salen muy calientes. Y hay lugares donde en esas playas de arena negra, si uno camina descalzo, se quema la planta del pie, porque está el calor de esos gases. Si uno entra en medio de esa bahía, uno se va a congelar por el agua fría. Pero en la costa, al lado de la playa, el agua está tibia, porque es entre el agua fría y el calor del vapor, el agua es tibia. Entonces uno se mete ahí hasta más o menos la rodilla y es tibio. Pero claro, el resto del cuerpo se te congela. Si te metes más adentro, el agua te cubre, pero ya está fría. Entonces lo que hace la gente es ir a esa primera parte y acostarse, porque entonces todo el cuerpo está en agua tibia. Y nosotros solíamos invitar a los pasajeros a hacer eso y después les dábamos un certificado de insanidad mental de haberse bañado en Antártida. Pero esa es una de las experiencias especiales que se pueden hacer en ese lugar de la Antártida. Se llama Isla Decepción porque como era un puerto natural de aguas muy tranquilas, los primeros navegantes que fueron allí, que eran más que nada cazadores de ballenas, se refugiaban allí como un puerto natural. Pero un día hubo una erupción volcánica. Entonces fue la gran decepción, pero se llama Isla Decepción. Y eso, vos comentabas que no había hoteles. No hay hoteles. Entonces, ¿cómo es? Ustedes llaman a los turistas. Uno vive en el barco. Ah, vivís en el barco. Uno vive en el barco y hace desembarques con botes inflables a los distintos lugares, a las bases científicas de los 40 países que tienen bases en la Antártida, y a los lugares donde están los pingüinos, o los cormoranes, o las focas, pero ahí hay muchas regulaciones, o sea que, por ejemplo, en un mismo lugar no puede haber más de 50 personas a la vez, en otros puede haber 100, pero no más que eso, depende de lo frágil que es esa población de animales. Entonces, si viene un barco, pero ya está otro con la gente desembarcada, el otro tiene que quedar esperándose. Eso está muy normatizado y lo cumple. Entonces, uno baja 2 o 3 veces por día a las pingüineras, a las colonias o a las bases científicas de los distintos países. Pero uno vive en el barco en sí. Y hay que tener cuidado de no caerse, porque vos pasás del barco al gomón y después del gomón a la costa, no hay puertos, digamos, y uno se puede caer al agua y está fría. Bueno, nada, ya hablamos bastante de los viajes, es increíble, yo creo que ir a la Antártida, aunque lo hagas 1000 veces, me parece que te sigue llamando la atención el estar ahí. Pero nada, me encantaría tocar otra parte que vos fuiste muy partícipe, o por lo menos una parte de esto de la parte económica.
que nos interesa muchísimo, a la gente que nos escucha le interesa muchísimo eso. ¿Y cuál es esa relación entre vos, por así decirlo, y el dinero? Ahí para iniciar la parte esta. Sí. Yo en mi primera época, que era cuando empezamos a ir a explorar el mundo, tenía mucho interés por la naturaleza. Entonces participaba como voluntariado mucho en temas de medio ambiente. Así estuve, no en la fundación inicial, pero sí poco después en la Fundación Vida Silvestre Argentina. Yo digo, en la época prehistórica del ambientalismo en la Argentina. Pero después de unas décadas empecé a interesarme más por lo social. Y ahí una vez llegó a mis manos un libro de Muhammad Yunus, que después fue Premio Nobel a la Paz, que fue la persona de Bangladesh que desarrolló el microcrédito. Y cuando yo leí ese libro, el día que empecé a leerlo no podía dejarlo porque digo, esto es maravilloso realmente, que es que no se espera que los gobiernos, los estados, sustenten a la gente que no tiene sus propios medios, sino que es que la sociedad civil apoye a que esa gente se pueda ayudar a sí mismos, que es mucho más dignificante. En vez de recibir una limosna, como se suele decir, que me enseñen a pescar, ¿no? Que me den los pescados, ¿no? Entonces, esto me pareció maravilloso y ahí, bueno, me puse en contacto con la gente de Bangladesh, donde esto había surgido, y me dijeron, hay un grupo en Argentina que le interesa también, y bueno, me uní a ellos y pocos meses después estábamos viajando a Bangladesh para aprender el microcrédito. Y lo trajimos a Argentina para difundirlo y capacitar a distintas ONGs de la Argentina para que lo pudieran plasmar en sus lugares, ¿no? En cada provincia. Y ahí habré estado más o menos unos 10 años. Y después, estando acá en la escuela, a través de una persona muy activa en la Sociedad Antroposófica en la Argentina, Tomás Klein, él ya venía con la idea de tratar de aplicar las ideas en lo social de Steiner y fundó con otras personas, yo incluido, lo que se llama la Fundación Dinero Social, que lo que pretendía es ayudar a proyectos, más que nada de emprendimientos Waldorf y emprendimientos de agricultura biológico-dinámica para que pudieran desarrollarse a través de fondos de terceros que lo que querían era que su dinero sirviera a propósitos acordes a sus ideales. Entonces no es un interés en enriquecerse, pero sí en que el dinero de uno le sirva a actividades que uno considera que son positivas para el medio ambiente y para la sociedad en general. Entonces ahí empezamos a trabajar durante bastantes años y en una de esas nos enteramos o nos avisan de que va a venir a la Argentina Joan Melé, que en esa época estaba en el Banco Triodos en España. El Banco Triodos se originó hace 50 años más o menos en Holanda, cuando unos jóvenes holandeses que manifestaban públicamente en contra de la guerra de Vietnam, a favor de la paz, un día tomando un café como tomamos hoy nosotros, se dieron cuenta que ellos trabajaban por la paz, pero que todos tenían cuentas en bancos que le prestaban a las empresas que fabricaban armas. Entonces decían, esto es una contradicción. Yo salgo con mis pancartas por la paz, pero mi dinero le está sirviendo a los que hacen armas. Entonces empezaron a preguntar a distintos bancos para ver si alguno les podía garantizar de que no le prestaran a fabricantes de armas. Y nadie les quería decir a quién le prestaban dinero. O sea que no podían tener la garantía de que ninguno de esos bancos no le prestaran a fábricas de armas. Entonces ellos se dijeron ahí, tenemos que fundar nuestro propio banco. Es el Banco Triodos, que surgió en Holanda y después se fue expandiendo al resto de Europa y llegó a España. Y cuando llegó a España, Joan Melé, que tenía experiencia en la banca en España, bueno, se hizo cargo, trabajó ahí muchos años. Y después, digamos, se retiró del banco, pero quedó como asesor externo y empezó a viajar a Latinoamérica porque él tiene el convencimiento de que Latinoamérica es el lugar donde la idea del uso consciente del dinero puede desarrollarse muy bien. Él, por un lado, siente como que
en, en el primer mundo la gente tiene un cierto acomodamiento a un bienestar material y eso un poco los adormece. En otros lugares la gente está en tratar de sobrevivir en el día a día. En Latinoamérica estamos en general en un lugar intermedio. No nos podemos ir a dormir porque tenemos que estar seguros que podamos comer mañana, pero tampoco estamos tan cómodos de que nos podemos olvidar de las cosas. Entonces, él siente que Latinoamérica es el lugar para el desarrollo de lo que él llama la banca ética, que básicamente lo que hace es poder asegurarle a la gente que tiene dinero que su dinero puede estar invertido en proyectos que van a ser de impacto positivo sobre el medio ambiente y sobre la sociedad. Entonces, él viajaba por varios países de Latinoamérica, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y otros, pero empezó a gestarse esto con mucha fuerza en Chile, que ya empezó hace 7 años con una organización, después siguió acá en Argentina y Uruguay y también en Brasil. Y se está planificando que esto crezca a Colombia y México, donde también ya hay grupos que están trabajando para armar esto. Entonces, ya existe un grupo financiero que trabaja en Chile, Brasil, Argentina y Uruguay. Chile es el que tiene más experiencia, más tiempo de trabajo, y en realidad por ahora no es un banco como los que uno conoce, sino que lo que se hace es tener un grupo de personas que estudian proyectos y estudian que sean de triple impacto. Triple impacto quiere decir que el impacto ambiental sea positivo, que el impacto social sea positivo y que el impacto económico también, porque no puede ser un emprendimiento que pierda plata, porque si no, no es sostenible, no es una donación, tiene que ser un negocio. Entonces se estudia primero el impacto y después que económicamente sea viable. Y cuando se encuentra un proyecto que es viable y tiene impacto positivo, se le presenta a inversores que quieren que su dinero apoye ese tipo de emprendimientos. Entonces, estos inversores no es que regalen su dinero ni lo presten sin intereses, sino que lo prestan para tener un rédito económico, pero no va a ser un rédito económico que pueda obtener un especulador, digamos, que está buscando a ver dónde en el momento me dan más interés, pero tampoco quiere desvalorizar sus ahorros, ¿no? Entonces se le presenta a los inversores y ellos directamente hacemos un encuentro entre los inversores y los emprendedores para que se junten, se conozcan y ahí le presten la plata, firman los documentos y nosotros somos simplemente como el nexo y recibimos una comisión por haber hecho todo el estudio y presentarlo a los inversores, ¿no? Eso acá, tenemos una oficina llamada Río de la Plata que trabaja en Uruguay y Argentina y venimos trabajando ya este es el 3er año, o sea, ya se ha prestado más de $1 millón, se presta todo en pesos, pero digamos el equivalente. Sí, sí. Y es interesante que en distintos países hay distintos tipos de proyectos, ¿no? Acá uno de los que más funciona es la ganadería regenerativa, que es el hecho de que el ganado vaya rotando, o sea, no es un feedlot para nada, ¿no? Todo lo contrario, sino que se cuida más que nada el suelo. Entonces se tiene el ganado mucho tiempo en un lugar donde bostea en ese lugar y lo está fertilizando en forma natural. Pero después se lo pone en otro lugar y se permite que después de haber pastado acá, que esto se regenere y así van rotando. Y eso da una calidad de vida de los animales y por otro lado regenera el suelo, que a lo mejor ha sido agotado en otras oportunidades. Esto está tomando mucho auge en Argentina, es algo relativamente nuevo en el mundo, que lo descubrió un sudafricano que veía las manadas de búfalos y antílopes que estaban en un lugar y todos juntos y después se iban a otro y después volvían porque estaba regenerado en forma natural. Dijo, a ver, ¿por qué no hacemos esto con el ganado? Eso lo habré hecho hace 20 años atrás, lo probó y funciona y bueno, ahora se está aplicando acá también. Ahora, esto requiere de una inversión inicial, porque yo para hacer rotar mi ganado tengo que poner alambrados eléctricos para llevarlos
a los potreros donde quiero. O sea que tengo que hacer una inversión en esos alambrados. Y también tengo que tener bebederos en todos esos potreros diferentes. Entonces también tengo que hacer una inversión en eso. Hoy día hay bebederos con ruedas que se llevan de un lugar a otro, pero las cañerías tienen que estar. Entonces, generalmente estos ganaderos piden un crédito para hacer esa transformación de la ganadería intensiva, como el feedlot o la tradición, a la regenerativa. Y después simplemente con la devolución, digamos, de cuando venden el ganado, ahí repagan, ¿no? Entonces, esto en Argentina y también en Uruguay, pero más que nada en Argentina, es lo que más proyectos están. Pero también hay muchos en nuestro ámbito de lo que llaman las industrias creativas, que son más que nada de cine. Acá muchas veces se producen películas y digamos, hay apoyo del Estado, pero el Estado apoya cuando ya la película está un 80% producida. Sí. Y el problema de los productores es llegar hasta esa situación. Entonces acá lo que realmente solemos hacer es ver el proyecto, ver que es una película que sintamos que tiene impacto positivo, y entonces se le presta para que puedan llegar a ese punto, ¿no? Eso funciona bastante acá y también en Uruguay, ¿no? Esos son los proyectos que estamos apoyando y en este momento, bueno, la gente que quiere invertir puede invertir en proyectos concretos o puede hacerlo a nivel de tener lo que sería el equivalente a acciones de todo el grupo latinoamericano, ¿no? Vos, bueno, sí, algo me había explicado, obviamente, de este formato también Franco, que lo debe de conocer muy bien. Y me interesan muchísimo las personas que dan ese dinero, que donan ese dinero. Porque particularmente nosotros desde casa lo traemos como que hay cada vez por ahí menos, cada vez más, la verdad no sé decirlo a ciencia cierta, pero ese rechazo de la gente que no tiene dinero hacia gente que tiene demasiado dinero. Incluso yo he tenido esas actitudes cuando justamente lo que busco es sacármelas de encima, sacarme esas creencias limitantes, porque me limitan también. ¿Cómo es? ¿Por qué esa gente presta su dinero? Como dijiste, que vayan con su ética. Pero mi pregunta sería exactamente, no sé si vos la podés responder, pero ¿por qué tenemos esa visión hacia esa gente? Si esa gente, como ves, mira, prestan dinero hacia cosas justamente teniendo una ética que aporten a la humanidad, a una sociedad increíble para mí, por lo que veo. Sí, yo creo que en todos los grupos hay de todo. Uh-huh. Entonces podemos ver que en todos los grupos hay gente con aspectos positivos y otros con negativos. Hay más gente de la que uno se imagina que le importa a quién le sirve su dinero. O sea, por eso la fundación se llama Dinero y Conciencia, ¿no? Uh-huh. ¿A quién le sirve mi dinero? Cada vez hay más gente que tiene conciencia de eso. Como le pasó a estos jóvenes que eran manifestantes contra la guerra de Vietnam, ¿no? Sí. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces no sabemos de que existe la posibilidad de que una cosa no quita la otra. De que tener conciencia de mi dinero no significa que lo tengo que regalar o perderlo o desvalorizarlo, sino que uno puede hacer una inversión con la garantía de que su dinero va a servir a algo que es coherente con los propios ideales. Entonces yo creo que hay, por un lado, mucha gente que no sabe que eso es posible y entonces se queda en lo otro, pero no necesariamente porque no tenga la intención, todavía no llegó, esto no es algo que se conozca así masivamente, pero hay más gente de la que uno se imagina que está dispuesta a ayudar. Y de hecho, mi mujer hace 20 años que tiene una agencia de comunicaciones y marketing que trabaja exclusivamente con ONGs. Y mucho de lo que hace es ayudar a que las ONGs puedan juntar fondos. Porque es importante tener los fondos para poder hacer su obra. Entonces, hay mucha gente que dona en forma mensual a través de un débito en su tarjeta o en su cuenta. Y ellos se han dado cuenta que en la crisis del 2000-2001 y ahora también en estos últimos meses, llegando a la gente con la explicación de que lo que antes donaban con la inflación que hay ahora no alcanza para mantener a esta institución, han podido en estos 2 meses, por ejemplo, estos 2 últimos meses, mantener el valor adquisitivo de las donaciones de la gente. O sea que la gente actualizó su donación.
Entonces ella dice, a veces en los momentos de crisis, la gente tiene más conciencia de lo importante que es su aporte. Dice, la gente es más solidaria de lo que uno se imagina. Ahora, es cierto que Argentina, creo que ahí decía que ella justo hizo un estudio al respecto, es el país número 97 en 140 que se analizan en cuanto a qué porcentaje de adultos donan dinero. O sea que estamos Muy abajo. muy abajo. Pero dice que por el otro lado, esta cultura de poder mantener el valor aún en épocas de crisis máximas, siempre vivimos en crisis, pero en momentos más álgidos, la gente tiene conciencia y sigue aportando y lo actualiza. Entonces, y también hay mucha vocación de voluntariado. Es uno de los países que más voluntariados tiene. O sea que uno por lo menos dona su tiempo y sus talentos a ciertas causas. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es poder hacer conocer a la gente de que uno puede mantener el valor de sus fondos, si uno tiene ahorros, pero dirigidos hacia proyectos de impacto positivo. Creo que no suficiente gente lo conoce. Y claro, hacer una campaña masiva tendría costos enormes, así que, pero yo creo que con el tiempo la gente se va enterando, ¿no? Y ahora lo que es lindo, y Banca Ética Latinoamericana no es la única que lo hace, hay otras también, donde ahora ya hay plataformas, donde uno puede acceder a la plataforma y ahí te presentan todos los proyectos, te los explican. Entonces uno accede a esa plataforma y vos podés ver, mirá este proyecto, mirá este otro. Y yo tengo, bueno, a ver, ¿qué necesitan? Bueno, y yo aporto ahí. Esas plataformas a través de fideicomisos permiten que la gente interactúe y vea a quién está ayudando y qué posibilidades uno tiene, ¿no? Y cómo son las devoluciones, porque por ejemplo, los proyectos de ganadería regenerativa, el que recibe el crédito no puede devolverlo hasta que no venda el ganado, o sea que hay que cumplir todo un ciclo, porque mientras tanto está invirtiendo todo el tiempo. Pero en otros proyectos, bueno, en el caso de las industrias creativas, es llegar al momento en que reciben el apoyo del Estado, ¿no? Entonces, cada proyecto tiene distintas formas de repago, pero eso uno en la plataforma lo puede ver, cuánto necesitan, qué proyecto es, cuándo van a devolver, de qué manera, y uno ve también de cumplir con sus necesidades, porque a lo mejor yo ahora tengo fondos, pero sé que en el terreno que compré el año que viene quiero construir. Claro. Bueno, entonces yo sé que por un año lo puedo hacer, pero después tengo que cobrar. Entonces tengo que ver cómo es el proceso de repago, ¿no? De devolución de los créditos. Y esto, entonces, al haber una plataforma que te lo muestra, va creciendo la posibilidad de que la gente pueda acceder y conocer y se difunda el tema, ¿no? Nada, yo te quería preguntar también, Joan Melé, el tema de Joan Melé. Yo no lo conozco mucho, creo que Bauti lo conoce un poco más. Y yo creo que las personas que están escuchando tampoco. Entonces quería saber, nada, que comentes más o menos quién era él, qué hizo. Un poco comentaste que estuvo en España también con el banco, todo eso. Y nada, si podías explicar un poquito más. Sí, él es de Cataluña y trabajó toda su vida en banca tradicional. Es antropósofo, o sea que conocía lo que es la antroposofía y la ha investigado y estudiado mucho. Y cuando llegó esto del Triodos estaba ahí como que se estaba por jubilar del otro banco, pero aparece esto y dijo, bueno, lo tengo que hacer. Y por eso estuvo ahí bastantes años en España. Y como digo, después quedó como asesor y empezó a decir, esto lo tengo que difundir en otros lugares de Latinoamérica. Entonces, yo veo que es una persona muy especial, maravillosa, en varios sentidos, ¿no? Por un lado, porque lleva a la práctica las ideas de la antroposofía. Dicho sea de paso, estos jóvenes del Banco Triodos en Holanda también tenían la base antroposófica, ¿no? O sea que no es, digamos, casualidad. Pero entonces, Joan lo que yo admiro es que él lleva las ideas a la práctica, no se queda en el nivel de lo abstracto, de lo teórico, sino que dice, bueno, acá de qué manera puedo
apoyar a la gente, tanto a los proyectos que tienen un impacto positivo, como a la gente que tiene fondos y quiere que su dinero sirva a una buena causa. Él trae esto a la práctica. Entonces, ese es un punto. Y el otro es que él de alguna manera también, trayendo esto, tiene un gran carisma y da unas charlas que, además de tratar temas profundos, son entretenidas, muy amenas, hasta divertidas a veces, porque tiene un sentido del humor maravilloso. Entonces, atrae mucho a la gente y en realidad está exponiendo ideas básicas de la antroposofía de una manera muy práctica y sencilla, asequible a mucha gente. Entonces, hay mucha gente que a lo mejor no está en condiciones de aprovechar las ideas de la banca ética, pero sí se acerca a la antroposofía gracias a lo que él trae a través de esas charlas. Entonces, yo creo que ha estado cumpliendo maravillosas tareas en esto de traer a la práctica ideas de la antroposofía y plasmarlas en el mundo. Y por otro lado, el de dar a conocer la antroposofía a mucha gente que si no, no se hubiese acercado. Y de poder no quedarse, es un investigador que realmente ha estudiado muchísimo y puede hablar de lo esotérico, pero también de cómo llevar esas ideas a la práctica. Entonces, siento que no creo que haya demasiadas personas en el mundo hoy día que puedan hacer esa labor que él hace, ¿no? Y muchas veces ese sacrificio de su propia energía, porque recorre Latinoamérica y cuando está acá viene a la escuela a dar una charla a los jóvenes, o sea, no para un minuto. Y los años pasan y es un gran desgaste, pero él se brinda muy generosamente. Me interesa charlar bastante sobre un tema puntual. Vos, aparte, bueno, sos profesor, diste charlas, más allá de enfrente a personas. Y principalmente quiero eso, ver cómo fue la primera vez que vos diste una charla o una clase, no sé cuál de las dos fue primero, animarte a hacer eso. Porque nosotros, bueno, hablamos que en algún punto queremos hacer algo presencial con la comunidad, lo desarrollaremos más a futuro, no queremos dar spoilers, pero cada vez vemos que se acerca más a esta oportunidad. Con vos, con Franco, que nos ofrecieron lugares, que se abrió esa posibilidad. A nosotros también como ese miedo o vergüenza a poder hablar enfrente a la cámara, ser igual de buenos acá, en cámara, que en persona de ellos acá, enfrente a nosotros. ¿Cómo fue tu primera vez en respecto a eso? ¿Tenías miedo? ¿No? ¿Cómo? Sí, yo de por sí, aunque a lo mejor no parezca, pero soy bastante tímido y vergonzoso. Eh, y quiero que la primera vez que hablé en público fue cuando estaba estudiando en Estados Unidos y ahí teníamos que elegir miembros de la comisión de estudiantes y alguien propuso que yo fuera uno de los candidatos para actividades sociales, creo que era, y tuve que improvisar un discurso, además en inglés, que más o menos ya lo manejaba, pero no era mi lengua Claro, materna, no era ¿no? nativo. Claro. Y después vinieron compañeros a felicitarme y yo tenía estaba con temor y con vergüenza, pero cuando estás en el momento y cuando es presencial, que está la gente ahí, vos decís, acá tengo una misión que cumplir ahora. Entonces me concentro en esa misión, que es transmitir lo que quiero transmitir. Entonces, concentrarse en eso. Pero yo creo que el mirar a la gente en forma presencial te ayuda mucho, porque te conecta con el otro ser humano. Obviamente, si es una audiencia adversaria, digamos, por supuesto que no funciona. Pero si alguien viene porque los quiere escuchar, ustedes van a encontrar la fuerza y la vitalidad en esas personas, en mirarlos, ¿no? Pero como digo, yo soy vergonzoso y tímido, pero bueno, cuando uno está en ese lugar es como que todo cambia. Así que es cuestión de empezar a hacerlo Sí. y les va a salir 10 puntos. Sí, esperemos que eso se cumpla, porque la verdad es uno de los objetivos mayores. Como dijimos, lo presencial supera totalmente a lo digital, totalmente a esta interacción que tenemos nosotros, que nos llena, nos encanta tener con invitados, pero con esas personas que nos escuchan, esa persona que nos comparte, que nos habla, que
Como le dije, creo que al anterior invitado, seguramente que se va a subir la semana pasada a esto, cuando se suba, un papá una vez subió un comentario a Spotify diciendo que por uno de nuestros podcasts se inspiró y se motivó a ayudar a mejorar a su hijo y lo llevó al gimnasio, porque lo subimos con un coach fitness. Y yo siempre creo que es el mensaje que por ahí me lleve hasta el día que esto se termine, porque fue el primero y porque es algo increíble, me llena el alma y no es comparable a ganar dinero con este podcast, no es comparable a llegar a país, es comparable a decir, lo intenté y yo sintiendo que no iba a hacer nada, lo logré. Logré llegar a una persona, logré tocar algo adentro de una persona y obviamente el invitado fue fundamental en esto, pero bueno, nada, es como que lo logramos juntos, como hermanos también, y nos enorgullece. Por eso te preguntaba principalmente esto, porque el día que lo hagamos queremos llegar con esa misma calidad a las personas que nos escuchan. Como todo lo que hacemos lo intentamos hacer de la mejor manera. Con respecto a eso, también es un poco más personal la pregunta. Nosotros no está ni en el guión, si no se me ocurrió ahora. Sos una persona que viajó, cosa que necesita dinero, se metió en el tema financiero de distinta manera por ahí a lo que se conoce como tradicional. Muchos chicos que nos escuchan, inclusive nosotros, somos emprendedores o estamos emprendiendo ya sea con este proyecto que es nuestra pasión o con otras cosas, y a veces no vemos resultados. A veces nos frustra no tener resultados para poder vivir solo de esto, aunque supuestamente, bueno, somos jóvenes, tenemos tiempo. ¿Cuál es tu consejo en frente a esa, por así decirlo, impaciencia o dificultad real, que es no poder monetizar lo que haces, o eso que suele pasar bastante en la sociedad argentina, por lo menos que yo conozco? No sé si esa pregunta... Sí, no, es muy pertinente. Cuando uno hace algo que a uno le gusta y uno lo sigue haciendo porque es lo que a uno le gusta, uno termina siendo muy bueno en eso. Porque uno lo repite y lo hace con ganas y piensa cómo mejorarlo, etc. Entonces yo creo que si uno se concentra en hacer lo que uno siente esa predisposición a hacer, uno tiene que insistir lo suficiente como para decir, bueno, voy a llegar a algo realmente bueno. Ahora, es interesante que hay un concepto japonés que es el Ikigai. No sé si escucharon hablar. Escuchamos mucho. Bueno. O sea, hay un libro muy conocido en el ámbito de emprendimiento y desarrollo personal que se llama Ikigai. Bueno, que es justamente que hay como 4 áreas. Una es aquello que a uno le gusta hacer. Otro es aquello en lo cual uno es bueno, que no necesariamente coinciden, pero como yo digo, si algo te gusta mucho y lo vas a hacer, con la práctica vas a llegar a ser bueno en eso. Otra cosa es aquello que el mundo está dispuesto a retribuir. Y ahí depende mucho de qué se trata, que algunas cosas el mundo está más dispuesto a retribuir que otras. Y el cuarto es aquello que es necesario para el mundo, que no necesariamente coincide. Y el concepto del Ikigai es poder encontrar algo que junte las 4. Que sea algo que a uno le guste, algo en lo que uno es bueno, algo que es útil para el mundo y algo que el mundo esté dispuesto a retribuir. Entonces, yo creo que es interesante hacer el ejercicio y decir, bueno, a ver, ¿en qué soy bueno? ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué cosas son necesarias para el mundo, útiles para el mundo? ¿Y cuáles el mundo está dispuesto a retribuir? Ahora, claro, uno puede decir que no sé, el tráfico de armas es muy rentable. Bueno, pero no va con mis ideales. Eso obviamente uno lo deja de lado. Pero después es cuestión de ver estos 4 ámbitos. Y como digo, los primeros 2 están muy relacionados. Si a uno le gusta algo mucho, uno va a terminar siendo bueno en eso. Porque uno investiga. Ustedes manejan esta tecnología porque querían hacer esto y la saben manejar, lo hacen de taquito ahora. Bueno, esos 2 están muy juntos. Entonces ahora es una tarea de decir, bueno, a ver, ¿qué es útil para el mundo? Y ahí en general, si es útil para el mundo, va a haber suficientes personas que estén dispuestos a retribuir eso. Y si es algo que a lo mejor todavía el mundo no está dispuesto a retribuir, es porque no ven bien con claridad
lo importante y lo útil que eso es para el mundo. Y a lo mejor la tarea de uno es de hacer que se conozca lo importante que es eso. Entonces a lo mejor si uno ve que de entrada aquello que uno siente que es útil para el mundo y que uno puede hacer bien y que a uno le gusta, no es retribuido por el mundo, es tratar de hacer entender a algunos de que eso es útil para el mundo, para que lo puedan apoyar. Entonces, depende de qué es lo que a uno le guste hacer y cómo se conjugan estas 4 áreas para encontrar el propio Ikigai. Pero creo que como concepto es muy interesante trabajar sobre esos 4 aspectos y ver, ¿no? Me acuerdo que una vez, cuando trabajaba en turismo, vino un periodista belga que tenía el encargo de hacer un artículo sobre los caballos en la Argentina. Tiene mucho que ver con las tradiciones gauchescas, pero también con las carreras de caballos, con el pato, con equinoterapia, muchas cosas, ¿no? Y yo lo acompañé para que viera. Y me acuerdo que una vez, hablando él de sus hijos, dijo, sí, yo a mi hijo le dije, no tengas la presión de tener que hacer nada que se supone que tenés que hacer, sino vos pensá qué es lo que realmente querés brindarle al mundo y dedícate a eso. Porque si bien de entrada a lo mejor no, con el tiempo eso vas a ser una persona muy buena en esa tarea y a la corta o a la larga el mundo lo va a reconocer y vas a poder vivir. Entonces, es difícil generalizar, pero yo creo que, como dije antes, si uno mira estos 4 aspectos, de ahí te va a surgir por dónde enfilar, ¿no? Es creo que el mejor consejo que me pudieron decir, de verdad. Me llegó bastante, por eso me quedé paralizado un poco. Pero, bueno, nada. Primero quiero ver el tiempo un segundito. Más que nada por la grabación, cómo va. Vamos re bien. Bueno, 1 hora 15. No, pensé que iba menos. Bueno, tocamos muchísimo. Y esto para los jóvenes, yo es lo que más quiero, ¿viste? Nosotros, a la hora de hacer esto, uno de los fundamentos a la hora de, en general, emprendimiento digital, es mucho como no podés ver a la persona todo el tiempo físicamente, es saber y apuntar a unos clientes objetivos o público objetivo. Como por así decirlo, vos sos profesor de geografía, no sé, de 12avo. Entonces son chicos de X edad, que están en X, o sea, tienen distintas cosas todo el tiempo con el que interactúan, entonces ya sabes cómo entrar. Funciona lo mismo, por así decirlo, para nosotros, por eso intento muchísimo que la comunidad en la que tenemos ahora, una comunidad de Telegram, que puedan recibir consejos específicos para eso, por eso traigo a gente que yo creo que puede dar un consejo así. Incluso siempre veo que primero nos dé consejos a nosotros, porque si nos sirve a nosotros creo que le pueden servir a ellos, y creo que este consejo del Ikigai se lo van a llevar increíblemente, realmente. Entonces, de las preguntas que quería hacerte, yo veo muchísimo el éxito, ¿no? Como que es algo que a uno siempre le llama, no sé si a todos, pero en algún punto uno intenta ser bueno o exitoso, como le quiera decir, en algo. ¿Vos creés que sos una persona exitosa o que sos buena, o que tu vida hasta donde estás hoy valió la pena? Por ejemplo, si mañana se terminase, yo eso pienso con la mía, ¿no? Si mañana se terminase, creo que estoy súper contento con lo que logré. ¿Vos cómo es en tu vida? Sí, yo creo que ya sobrepasé y también tengo una experiencia muy linda una vez estando en el desierto del Sahara, que uno piensa que es aburrido, el Sahara es un desierto, debe ser todo igual, y sin embargo que eso uno lo recorre 2 semanas y cada lugar es diferente, no es todo igual, ¿no? Y me acuerdo que una de las cosas más lindas es a la noche acostarse en la arena y mirar, porque es mucho más que el cielo, es la bóveda celeste, ¿no? Porque ahí no hay contaminación lumínica, no hay árboles, no hay nubes. Y me acuerdo que lo hacía todas las noches, me daba cuenta que por algo los árabes desarrollaron las matemáticas, la geometría, ¿no? Porque está ahí. Y me acuerdo que una noche
sentí, no fue algo pensado, sino que algo sentí observando el firmamento que eh, yo era una parte infinitesimal, pero totalmente partícipe de ese cosmos. O sea, me sentí parte de eso y fue una sensación, no un pensamiento. Y a continuación de sentir eso, sentí la tranquilidad de decir, bueno, ahora me puedo morir en cualquier momento tranquilo, porque ya tuve esta experiencia de sentirme parte del todo y ya no necesito más. Y fue algo que, bueno, esto ya pasó hace un par de décadas y me dio como una tranquilidad después de no esperar el éxito puntual en esto o en lo otro, sino decir, bueno, el, la vida, a ver, siempre te da la oportunidad de seguir aprendiendo en cada instante y poder seguir evolucionando y mejorando en cada momento. Pero hay momentos en que vos decís, bueno, ya llegué a esto ya es maravilloso. Todo lo que venga de ahora en más es un regalo. Entonces, yo realmente estoy muy agradecido a la vida porque poder estar en una escuela Waldorf con los jóvenes y con los colegas y con las familias que hay, que no quiere decir que no haya dificultades muchas veces, pero el poder estar en un ámbito así es una bendición. Y yo llegué casi inconscientemente acá. Llegué porque mi hijo menor tenía un problema de audición y en las escuelas tradicionales como que no le daban cabida y averiguando, bueno, llegué a una escuela Waldorf. Pero yo le estoy agradecido a él que me trajo. Pero digamos, no fue una búsqueda consciente, fue algo que sucedió, ¿no? Entonces yo estoy muy agradecido a la vida por eso. Eh, y así otras cosas que han sucedido de la misma manera, donde a veces no es algo pensado. Uno sí tiene que, creo que uno debe pensar en qué dirección uno quiere ir, pero también estar abierto a recibir invitaciones que la vida te presenta, que a veces son más evidentes que otras, pero si uno está atento, uno las descubre. Yo trabajaba antes en relación de dependencia, después me independicé, tuve empresitas propias con otros socios, después fui asesor y me acuerdo que un día yendo a la oficina de turismo que tenía en el centro, estaba caminando de retiro a la oficina y dije, no, esto no es mi vida. Me vino, no es que lo pensé conscientemente, sino que me vino esa sensación. Y bueno, hablé con mis socias y les dije que eventualmente me quería retirar de la agencia. Y yo no sabía qué iba a hacer en vez, pero sentía que eso no podía seguir siendo. Y me acuerdo que a las 3 semanas recibí 3 llamados telefónicos de personas de esta escuela que decían, Miguel, finalmente vamos a abrir la secundaria, vos tenés que venir a ser el profe de geografía. Y después, un año después, empecé a recibir pedidos de gente de la agencia de viajes que yo había, digamos, vendido a mis socias, donde me decían, ya sabemos que no estás más en la agencia, pero que queremos que cuando mandamos a algún grupo especial, vos seas quien nos acompañe. Entonces, también tuve esa oportunidad, que antes tenía que estar más en la oficina. Claro, no era tanto salir, sino... Y ahora salir, conocer a la gente, tener las experiencias en el campo. Pero eso se fue dando, no fue algo consciente, ¿no? Entonces, a veces hay que tener la confianza y el coraje de escuchar esas voces internas y esas oportunidades que la vida te brinda para poder lanzarte hacia eso, ¿no? Pero hay que tener discernimiento también, porque a veces pueden venir como anhelos o deseos, que son más bien expresión de deseo, que es realmente otra cosa. Entonces, uno puede ir por mal camino siendo esclavo de los propios deseos. Y eso no es ser libre, sino que ser esclavo de los propios deseos, ¿no? No es hacer lo que no te das ganas. Totalmente. ¿Logré confundirlos? ¿Suficiente o no? Yo creo que yo estoy pasando por una situación personalmente bastante exacta a la que acabas de describir en cuanto al trabajo. Si no le molesta, la especifico un poco. Por favor. Ya para la gente que las conozca un poco más. Yo trabajo para una agencia
que al principio, bueno, uno de nuestros emprendimientos el año pasado, cuando arrancamos a emprender firme, no como decir, bueno, nos queremos dedicar a esto, fue agencia de marketing, ¿bien? Para marcas de ropa, tanto de argentinas como en España. Estuvo muy lindo, se formó, estuvimos 6 meses trabajando en ello. El sistema era bueno, por así decirlo. Tuvimos 2 empleados. Uno de esos se hizo muy amigo nuestro, fue uno de los entrevistados, ya que después tuvo su propia agencia, le fue muy bien y le está yendo. Viven de eso, por ejemplo. Y él siempre dice que conocernos a nosotros fue algo increíble. Y siempre, cuando ve una historia del podcast, nos manda. Entonces, esa ganancia de personas fue increíble. Pero yo me quedé muchísimo con la espina de no poder monetizarlo. Sobre todo por esta presión familiar como de, bueno, che, no hiciste la universidad, pero ¿qué vas a hacer? Entonces yo el otro día le decía a mi pareja que me siento en 2 paredes, ¿no? Yo tengo 17, casi 18 y mucha gente me aplaude lo que hago. Pero también tengo mi familia, que es como la pared que viene, que si yo no cumplo en X edad, esas expectativas de, pero te ibas a dedicar al emprendimiento pero no generas nada, voy a terminar aplastado entre las 2 paredes. Como hacer lo que deseo o chocar contra esa pared y tener que hacer lo que dice mi familia. Entonces, por casualidades de la vida, medio en esa presión, conseguí un trabajo con una persona muy importante que para hoy en día fue, por así decirlo, mi primer jefe, que también lo entrevistamos en el podcast, que tiene su propia agencia de éxito y me dio trabajo como asistente. Yo él me decía, bueno, ya están los diseños de X publicidad, yo se los pasaba, hablaba con los clientes, si querían algún pedido, que esto, que lo otro, bueno, era como eso, atención al cliente, barra asistente, barra también aprendía muchísimo. Él siempre me estaba atrás diciendo, mira, puedes mejorar esto, puedes mejorar el otro. Yo tenía un hambre por aprender, entonces cada 2 semanas le mandaba, ¿qué puedo mejorar? ¿Qué puedo mejorar? Y me sirvió muchísimo, estuve ya creo que hace 5 o 6 meses, ¿no? Bastante. Incluso antes del podcast. Y me fue bien monetariamente, dentro de todo me ganaba mi dinero, me podía pagar mis cosas, pero hasta hace poco no solo bajó el rendimiento del trabajo, sino que al meterme muchísimo con el podcast y descubrir qué era lo que realmente amaba. Yo creí que amaba la agencia, creí que amaba la venta esa en mi cabeza que tenía de ser empresario, ¿viste? Yo en la compu atendiendo cosas, llamando acá al cliente, parando, recibiendo pagos. Esas cosas que todos al principio de jóvenes, sobre todo ahora con las redes sociales, nos venden mucho. Y me choqué con que no era así. Hay un proceso que cumplir. Somos procesos. Entonces, al chocarme yo con esa pared, fue fuerte, fue decir, ok, tengo que trabajar muchísimo para esto, pero a la vez conocí esto. Y en ese momento yo ya no emprendía con él, yo me había ido a vivir a otro lado, nos separamos bastante. Yo me di cuenta que, si bien chocamos a veces porque somos hermanos, me impulsaba al tenerlo al cerca. No hay una persona, incluso con todo respeto a mi pareja, no hay una persona como mi hermano a la hora de chocar e impulsarme. Es un trampolín para mí. Y intento ser un trampolín para él. Entonces dije, ok, una de las cosas que siempre hablamos, tenemos edad, somos conscientes de esto, tenemos que hacer lo que amamos. Si somos conscientes, para mí la persona tonta, por así decirlo, no es quien no hace cosas, o sea, quien hace cosas, perdón, que nosotros consideramos tontas, sino quien sabe que son cosas que no le gustan y las hace igual. Y ni siquiera a veces tiene la obligación, sino que cree que la tiene. Entonces yo con esto hace poco le hablé a mi jefe, le dije que le agradecía por todo, pero que no sentía que justamente me llamó muchísimo la atención del Ikigai porque no siento que cumpla con mis valores, no siento que aporte a algo que realmente siento que va a ayudar a la humanidad, ni tampoco yo le prestaba la atención y el foco. Y bueno, a la par salió esto a principio de año a focalizar esto y cada vez que vengo a hablar con vos, por ejemplo, ahora que vengo a hablar con vos, perdón, digo, cada vez que voy a hablar con un invitado, soy una persona nueva, o sea, siento que cada entrevista es una persona nueva y creo que lo transmito lo transmito a los invitados incluso, y eso cada vez me dice, es por acá, o sea, por lo menos ahora, como vos decís, no hay que pensar ya que una decisión a los 17 va a ser la decisión que defina mi vida, es demasiado pronto. Vivimos en esa inmediatez de que ya, porque se me acaba el tiempo, y yo soy muy propenso a eso, pero después digo, bueno, ok, veamos cómo es esto. Aportemos lo mejor al mundo lo antes posible en el sentido de
nos guste. Y nada, ahora, no sé si vos tenías alguna pregunta más, pero yo ligado a esto quería hacer la última pregunta, que es toda la experiencia que tenés, porque es de los podcasts más enriquecedores personalmente, justo me toca en un momento que necesitaba escuchar esto. ¿Qué consejo le das, o qué consejos a jóvenes de nuestra edad que estén justamente pasando situaciones parecidas a las mías, o con esa presión entre dos paredes de hacer lo que quiero o hacer lo que dice mi familia? Sí, cuando estaba en Gramín, en una oportunidad estuvimos trabajando con jóvenes de Santiago de Chile que estaban queriendo desarrollar Gramín allá, ¿no? En Chile. Y me acuerdo que él vino a la Argentina a recorrer varios lugares donde ya estaba Gramín aplicado para tener una experiencia, ¿no? Y cuando pasó por Buenos Aires se quedó en casa y le pregunté si podía venir a darle una charla a los jóvenes, me acuerdo que era del 11º grado, ¿no? Entonces dijo, sí, con mucho gusto, si tengo libertad para hablar. Y dije, sí, por supuesto. Bueno, y una de las cosas que le dijo a los jóvenes del 11º es, piensen bien lo que realmente quieren hacer y no le hagan caso a sus padres. Claro, que en un principio puede sonar, qué rebelde, etcétera, ¿no? Pero, a ver, yo creo que es más que válido, sino además aconsejable, siempre y cuando que uno tenga en cuenta que no es el hacer lo que uno tiene ganas de hacer por el deseo espurio, sino de realmente decir, yo quiero que mi vida esté dedicada a tal cosa en este momento. Dentro de unos años puede cambiar porque somos procesos, como vos decís, ¿no? Entonces, esto decir, de tratar de abstraerse de lo que el mundo le quiere imponer a uno, que mucho pasa por los padres, por los mayores, por la sociedad en general, tratar de abstraerse de eso y decir qué es lo que yo como individuo realmente quiero. A veces a los 17 no se puede, a los 18 no se puede, a veces no se puede ni a los 21, pero en el interín por lo menos tener esa idea clara de que yo tengo que decidir qué hago con mi vida y no dejar que los demás lo decidan por mí porque se supone que tengo que hacer esto, ¿no? Yo creo que ese es un punto fundamental, ¿no? Y Steiner también lo dice, ¿no? De que lo importante es que uno decida libremente qué es lo que uno quiere aportar a la sociedad y no que la sociedad te amolde a que vos seas lo que la sociedad requiere de los seres humanos, porque eso es justamente más de lo mismo. Y llegamos a donde estamos por eso. Si queremos algo nuevo y mejor, tenemos que abrir a que haya nuevas ideas y no a seguir con el mismo molde, ¿no? Así que, por un lado, ese sería un punto para mí primordial, ¿no? El de decir, pensar bien qué es lo que yo quiero aportarle al mundo, desde un sentido de aporte, ¿no? En un sentido de que yo quiero que el mundo me dé todo esto, ¿no? Y la otra es que realmente creo que cada vez más vivimos en un mundo excesivamente materialista, ¿no? No solo materialista, sino consumista, con nociones mecanicistas. Y yo creo que eso es haber perdido parte de lo que decíamos antes, que los pueblos originarios tenían mucho más en forma innata, que es realmente la noción de que en realidad no somos seres terrestres que de vez en cuando tenemos alguna experiencia espiritual, sino que en realidad somos seres espirituales que estamos teniendo una experiencia terrenal. Y si nosotros perdemos de vista eso, nuestra vida va a ser mundana y no va a tener esa trascendencia, por así decirlo, de tener una visión espiritual de nosotros, de los demás, del mundo. Entonces, como en este momento una de las peores cosas es ese materialismo tan metido en el mundo, es poder tratar, haciendo los ejercicios que uno, digamos, más le resuene en uno, para tener presente que uno es un ser espiritual, que está encarnado y como tal tenemos responsabilidades en este mundo, para con nosotros mismos, para los demás, pero no dejar de perder de vista eso, que somos seres espirituales. Para mí ese es un punto básico en el mundo de hoy, no perder eso de vista.
Eh, y creo que hay que tener para eso mucha claridad, mucho coraje y mucha esperanza. Y en realidad no quiero usar la palabra amor porque la palabra amor ya ha sido tan manoseada, digamos, pero en el fondo esa es una actitud amorosa, ¿no? hacia el mundo. Pero sí, me parece nada, muy... Todo, me sorprendió muchísimo la charla, primero que nada, porque, bueno, por ahí ya esta parte, ahora vamos a ir cerrando, después viene la parte que va directo para la comunidad, vemos el tiempo igual cuando tenemos, pero nada, agradecerte porque no solo me ayudaste a mí, creo que hay un aporte fundamental, ayudaste al podcast, a los chicos y creo que en algún punto me reflejo en eso, como, wow, qué cantidad de aporte puede tener. Y yo vine acá abierto a eso, venía con bastante estos días chocando con esas decisiones, pero agradecerte no solo por venir, sino por dar un pie a esa claridad que tal vez voy buscando para tomar las decisiones más importantes. Todas las decisiones son importantes. ¿Puedo dejar sí, una lo que vos una quieras. pizquita? Porque hoy día en el mundo, el mundo musulmán está bastante desprestigiado por los extremistas, los terroristas, ¿no? Pero por otro lado, tienen muchas cosas positivas. Y una cosa es que ellos 5 veces al día frenan lo que están haciendo para tratar durante 2-3 minutos de mirar hacia la Meca, que es su lugar sagrado, y elevar el pensamiento, o sea, orar. Y muchas veces paran los colectivos, paran los camiones en donde estén, bajan, ponen unas alfombritas mirando hacia la Meca y oran, rezan unos minutos. Eso ya lo tienen como acostumbrado. Y para que uno no se olvide, las mezquitas a esos 5 momentos del día propalan, ahora por parlantes, antes era alguien que cantaba, el llamado a la oración, ¿no? Bueno, un poco inspirado en eso, yo creo que el frenarse de la vida cotidiana que tiene su vorágine, que nos va arrastrando, el poder hacer el ejercicio, frenarse un par de veces al día, que uno se ponga la meta, decir, bueno, 2 veces al día, en tal horario y tal horario que me funcione a mí, paro 3-4 minutos y pienso un poco, ¿qué estoy haciendo? ¿A qué respondo? ¿Qué me está presentando la vida en este momento? ¿Me está pidiendo algo? Entonces, es como un poco esto que decía antes de no dejarnos arrastrar por esta vida en el mundo y todo lo físico y material y volver a contactarnos un poco con lo espiritual. Es decir, a ver, yo como ser humano que estoy acá en este momento, ¿qué estoy haciendo? Y hacerse esa costumbre, ese hábito, como charlábamos antes, empezar a lo mejor 1 vez por día, después 2 veces por día, y hacerlo consciente, no de recitar una oración en forma mecánica, sino frenarse y decir, es el horario en que me tengo que frenar, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Me está diciendo algo la vida? ¿Me está pidiendo algo? ¿Qué estoy dispuesto a brindar? ¿No? Yo creo que esa es una práctica que puede llevar unos minutos al día, pero que puede ser muy enriquecedora para primero mantener ese contacto con la esencia espiritual y también para ir encontrando el sentido que uno le da a la vida, ¿no? Ahí justo relacionado a eso, quiero traer una vez un ejercicio que cuando yo vivía con mi papá, él también en su momento tuvo mucho contacto con esto del desarrollo personal, muy ligado con la metafísica. Un arte muy hermoso, la verdad, si uno se pone a investigar. Y él habló de algo que él hacía a la hora de tener bajones. Él fue una persona que tiene una historia muy llamativa, complicada y de superación. Entonces en ese lado lo admiro muchísimo. Y por ahí no lo nombramos mucho, bueno, a mi mamá, si ella estaba, porque es una persona que le encanta estar presente como toda madre. Pero bueno, mi papá realmente fue también otro pilar. Y él una vez me dijo, vos cuando vayas a tener un pensamiento que tome un pensamiento que te trae una decisión, antes de tomar esa decisión, sepárate. Parate un segundo y hacé como un zoom hacia atrás
y mirá tu cuerpo como si fuese, y tu cerebro ahí. Entonces, fíjate que esa decisión está ahí al fondo, ¿bien? Y que se está gestando. Y vos mirala sin pensar que está acá la decisión. La decisión está acá. Y mirala. ¿Qué te trae? Porque a veces pensamos que la decisión está acá, y a veces está por acá. ¿Entendés? Y la respuesta está por acá y no está ahí. Si nosotros nos centramos en tomar la decisión por un pensamiento que viene, a veces nos equivocamos porque a veces hay que alejarnos. Y justamente parecido a lo que vos haces también, como frenar. Eso necesita frenar. No estar corriendo, no estar haciendo cosas. No, quieto. Como dirían, meditando. ¿No? Entonces, esos dos ejercicios que tengan de poder parar, aunque sea 2 momentos al día, me parece fundamental. Obviamente, si lo puedes aplicar más, si te sirve, si lo puedes aplicar menos, una vez me parece ya increíble que lo puedan hacer, de parar, pruébenlo, porque esto es cuestión de probar, ¿no? Podemos decir, pero pruébenlo, parar, yo también incluso quiero hacerlo, frenar un momento en el día y, como vos decís, preguntarse el qué estamos haciendo y para qué. No sé si querés agregar algo más. O... Sí, hay otro ejercicio muy interesante que incluso propone Steiner, que es también durante 5 minutos al día, en un horario que uno fije, es pensar en un objeto muy sencillo y describirlo. Puede ser un clip o una canastita o un lápiz y describirlo tanto de aspecto físico como si uno sabe la historia del lápiz es decir, hay muchos lápices diferentes de distintos colores, depende de la mina que está dentro, generalmente son de madera, en fin, describirlo y poder mantener el pensamiento durante 5 minutos en la descripción de ese objeto que uno eligió. Porque una cosa que seguramente todos notamos, que tenemos propensión a que no aplicamos nuestra voluntad al pensar, sino que simplemente la mayor parte del tiempo estamos teniendo como asociación de ideas y nuestro pensar vuela sin que nosotros tengamos las riendas de nuestro pensar. O sea, el pensar es una herramienta maravillosa que tenemos, pero muchas veces vuela por fuerza propia y nosotros tenemos que tener las riendas de nuestro pensar. Y este ejercicio de 5 minutos, que parece una pavada, pero que hay que poder sostenerlo realmente, y 5 minutos terminan siendo una eternidad si estoy describiendo un clip o una goma de borrar o un alfiler, lo que fuese, pero poder sostener la aplicación de la voluntad al pensar durante esos minutos es un ejercicio maravilloso para uno hacerse dueño de su pensar y no ser el esclavo de cosas que vuelan por ahí, ¿no? Que nos distraen, tener más presencia y más foco, ¿no? Ese es un pequeño ejercicio. Bueno, nada, para cerrar la parte que va a salir en todos lados, que es esta, agradecerte por el espacio, por estar, y no sé si vos querés decir algo más. No, nada, la verdad que estuvo una charla muy linda y me gustó mucho. Creo que nos estamos superando con los tiempos, debe ser ahora también, debe estar empatando al otro, no sé cuánto tiempo vamos. Bueno, me alegro y los quiero felicitar, ¿no? Por favor, porque la verdad los felicito por lo que hacen. Muchas gracias. Y bueno, nada, cualquier cosa de esto, lo que quiera la gente, tanto conocer el colegio, la banca, cualquier cosa, todos los links vos me los envías, lo que quieras, y yo los pongo en la descripción para que la gente conozca más. Porque esto no es solo un capítulo, es una conexión a otras ramas de cosas, como cada capítulo que tenemos, al mundo del invitado que traemos. Entonces, bueno, nada, cerramos acá y espero que les guste el capítulo que viene, porque espero que lo escuchen y saquen lo mejor de él, como decimos, para que él saque lo mejor de ustedes también. Chao. Gracias. Este fue el capítulo de la semana. Espero que te haya gustado y si es así, dale like, compartí, ya que es un contenido que le puede servir a más de una persona. Y no te olvides por favor de suscribirte, ya que el 89% de las personas que ven, casi el 90%, no está suscrita. Suscribiéndote, dando like y comentando, nos estás ayudando a llegar a más personas para ayudarlas a conseguir su mejor versión. No te olvides que si quieres estar más cerca nuestro, tenés en el canal de YouTube el enlace a la comunidad de Telegram y en el perfil de Spotify también. Y cerrando, lo último que queremos decirte es que si querés escuchar a alguien de tu interés, que lo entrevistemos nosotros, podés dejárnoslo acá abajo en los comentarios. Saludos y nos vemos en el próximo capítulo.